Día séptimo. San Francisco de Asís se enfrenta a su padre. Aquí comienza la gran aventura. El contemplativo pasa a la acción. Dinero. Hace falta dinero para reparar la iglesia, y hace falta mucho. Francisco corre al almacén donde por suerte el padre estaba ausente, detalle que ciertamente no carece de importancia. Sin duda, Bernardone está en una de sus ferias a las que llevaba en otros tiempos a su hijo. Sea como fuere, Francisco toma algunos fardos de tela escarlata elegidos con cuidado. Luego, montando a caballo, galopa a Foligno. Allí vende tanto las telas como el caballo y sin tardar se pone en camino a pie. En San Damiano, el capellán, un sacerdote pobre y anciano, se encontraba en la iglesia cuando vio abrirse la puerta y apareció Francisco. Después de una inclinación, Francisco fue hacia el sacerdote y le besó la mano. Su respeto por el clero era tan conocido como su conducta escandalosa. Esta vez el eclesiástico no pudo dejar de encontrarle un aire extraño, vestido muy simplemente. ¿Dónde estaba el elegante habitual? Parecía un poco sobreexcitado y se puso sin preámbulo a exponer el objeto de su visita, reparar San Damiano. Tenía para ello el dinero suficiente, allí en su bolsa. Este discurso, despachado con precipitación, no dejó de desconcertar al clérigo. Sorprendido por esa irrupción de la caridad, rehusó el dinero con decisión, vista la importancia de la suma que le pareció sospechosa. Cambiando de táctica, Francisco reveló al sacerdote que se había convertido, que su vida se había transformado por completo y que debía tener confianza en su proyecto. El sacerdote siguió mostrándose reacio, escéptico ante esas conversiones espectaculares pero sin mañana. Vinieron entonces las súplicas, que al menos se permitiera a Francisco encontrar asilo por un tiempo en aquella iglesia que quería reparar él mismo. Suplicó y fatigado por la lucha, el sacerdote terminó por consentir, pero no quería el dinero. En cuanto a la gran bolsa llena de oro, le interesaba lo mismo que si contuviera polvo. Si Dios no la quería, tampoco la quería él, y con un último gran gesto de señor, la arrojó con desprecio al alféizar de una ventana. En casa de Francisco se inquietaron. ¿Dónde estaba? Hacía varios días que había desaparecido, y si al comienzo se pudo creer en una escapada conforme plenamente con el carácter de aquel excéntrico, ahora les parecía larga. A la vuelta de su viaje, el padre, puesto al corriente, había ido al almacén, y un solo golpe de vista le había bastado para ver que faltaban piezas de paño, y sobre todo preciosas telas escarlata. Con una voz espantosa reclamó explicaciones y los empleados, aterrorizados, le comunicaron que el signor Francesco había hecho fardos con las telas y se había llevado todo a caballo. ¿A caballo? ¿A dónde? ¿Cómo saberlo? Parecía extrañamente apresurado y había partido. ¿Pero por dónde? Por ahí. Bernardone se convierte en un huracán. Le pasa con frecuencia que esta vez el trueno atrae a los transeúntes. El hijo de Bernardone ha hecho otra vez una de las suyas. Ha aprovechado la ausencia de su padre para saquear el almacén. Precisamente él, de quien se creía que se había vuelto tan formal, aún piadoso y frecuentaba las iglesias. Era así como meditaba su golpe. Robo, ¿qué otro nombre dará lo sucedido? Aunque se trate de una indelicadeza doméstica. Cuando el comerciante estuvo en estado de reflexionar, detuvo su plan de conducta y se puso a azuzar a sus amigos y vecinos para registrar los alrededores y encontrar al culpable. Eso llevó tiempo. Francisco suponía ciertamente que se iba a actuar y fue sintiendo una viva inquietud, tanto más cuanto que un amigo le había informado de las gestiones y la estrategia del padre. ¿Pero quién era ese amigo? Sin duda, el confidente misterioso que le había acompañado hasta la caverna donde Francisco lloró tan amargamente las faltas de su juventud. En San Damiano no se sentía seguro. Entonces, como un animal perseguido, se refugió en una especie de cueva abierta detrás del ábside y se ocultó allí durante un mes, muerto de terror. Bernardone, como un San Pablo antes de su conversión, batía la campiña de los alrededores, no respirando sino amenazas y carnicerías. Francisco no salía sino en caso de estricta necesidad. Mientras tanto, Bernardone estaba en casa esperando noticias y haciendo rechinar sus dientes. El asunto duraba ya un mes, y ya se había sangrado 4 venas por ese muchacho que iba de mal en peor. Imaginarlo era una especie de consuelo, porque él no olvidaba los fardos de telas preciosas descaradamente robadas del almacén. El cielo le debía una venganza.
En esa disposición de ánimo escuchó de pronto un gran murmullo que subía por una calle vecina. Gritos. Un motín. Todo era posible en ese momento en Asís. El ruido de la gente encolerizada se aproximaba. Bernardone echó un vistazo afuera. Lo que vio le dejó sin aliento. Un harapiento seguido de jóvenes y aún de niños que le arrojaban piedras gritando al loco. Era Francisco. Imposible equivocarse. Él era aquel horrible mendigo, aquel miserable que le deshonraba en público. Era el colmo. Invadido por la cólera que le llenó de sangre la cabeza, se arrojó escaleras abajo. La rabia multiplicaba sus fuerzas agradablemente y una especie de deleite salvaje se apoderaba de toda su persona a la vista de su víctima a pocos metros de él. Iba a castigarlo. La saliva le corría por el mentón. ¿Qué hace el lobo cuando ve un cordero? Se le hace agua a la boca. Lo que siguió fue atroz. Sin saberlo quizá, el comerciante se convirtió en instrumento del demonio, furioso al ver que se le escapaba un alma elegida a la que había tan pacientemente asediado. Bernardone se abrió camino a través de la masa y cayendo sobre su hijo, comenzó por aturdirlo con un torrente de bofetadas. Luego lo cogió por los cabellos y lo arrastró hasta su casa. Allí, delante de Pica, horrorizada, lo arrojó a un rincón donde lo encadenó y lo molió a golpes, para reconvertirlo a los placeres del mundo martirizando su cuerpo. Con todo, el padre pronto se dio cuenta de que su método no valía gran cosa, y por otra parte sus negocios lo llamaban al norte. Confió pues a su mujer la llave del encierro y partió. Sola con su hijo predilecto, Pica se puso a razonar tiernamente con él a través de la puerta. Habría deseado tanto ver que todo se arreglaba amigablemente, aún después de esos preludios agitados, pero Francisco se mostraba de una dulzura de hierro. Al fin, vencida por el amor, Pica le devolvió la libertad y cambió sus vestidos desgarrados. Dejando para siempre la casa de su infancia, Francisco volvió a su primer refugio cerca de San Damiano. ¿Qué proyectos tenía en la cabeza? El futuro se ocultaba todavía a su vista, pero él no sabía sino una cosa con certeza, que ya no podría vivir sino enteramente en Dios. Pasó un tiempo, luego Bernardone reapareció en escena como una pesadilla. Preguntó dónde estaba Francisco e hizo estallar sobre la cabeza de su mujer, que le había dejado huir, una de sus tormentas de la que las injurias partían como relámpagos. Eso le debió serenar un poco. Sin embargo, le quedaba una cuenta que saldar con su heredero y corrió a San Damiano. Ahora se sabía dónde habitaba el solitario, pero era un nuevo Francisco el que se encontró cara a cara con él. Sereno y firme, el dulce rebelde declaró que toda violencia era inútil. Jamás volvería a casa. Esa vez el comerciante entendió. Volvió, sin embargo, a la carga e hizo escuchar el gran clamor del hombre perjudicando sus bienes. ¡Mi dinero! Sí, claro. La bolsa llena de oro que Francisco había arrojado a un rincón de San Damiano, allí estaba todavía. El sacerdote no la había tocado. Un gran suspiro de alivio escapó del pecho materno. Todavía ebrio de rabia, con todo derecho, Bernardone estaba completamente decidido a actuar. Corre al palacio de la comuna y presenta una demanda ante los cónsules contra su hijo, para que le devuelva el dinero que le ha robado. Por la gracia de Dios, responde Francisco, soy en adelante libre y servidor del único Dios Altísimo. Y se niega a comparecer, pero puesto que está al servicio de Dios, no depende ya estrictamente de la jurisdicción civil, y los cónsules desisten. Al obispo, pues presenta a Bernardone su demanda. Lo que quiere es ni más ni menos que Francisco renuncie a sus derechos de heredero y restituya todo lo que todavía posee. Hombre sagaz y prudente, pero muy apegado a los bienes terrenales, Monseñor Guido, obispo de Asís, cita a Francisco según las normas. Este no quiere sino obedecer, porque el señor obispo es padre y maestro de las almas, y Francisco es el más sumiso de los fieles. El príncipe de la iglesia lo acoge con gozo y le dirige un pequeño discurso que es un modelo de tacto y sensatez. Has escandalizado a tu padre. Si quieres servir a la iglesia, dale el dinero que posees. Quizás ha sido un mal adquirido, y Dios no quiere que lo emplees para cosas sagradas. Ten confianza. Obra como un hombre. Para San Damiano, Dios proveerá. Dominus providebit. No podría haber obrado mejor para transformar a Francisco en ardiente soldado de Cristo. El joven siente que le da vueltas la cabeza ante la masa de curiosos que se ha reunido para asistir a la cena en la plaza pública.
algo más abajo de la casa paterna, ante Santa María la Mayor, donde se encuentra el palacio episcopal. Pero Francisco, sin una palabra, se arranca sus vestiduras con una precipitación fogosa y las arroja una tras otras a los pies de su padre. Todas, hasta sus calzas y aún la maldita bolsa que había llevado sin pensarlo y guardado en un bolsillo. Él lo desnudo como el día de su nacimiento, desnudo hoy para su segundo nacimiento. Luego lo que los conmueve hasta las lágrimas es el cilicio que el elegante de ayer lleva ahora sobre la piel. Llevará ya siempre ese horrible objeto de crimen penitencial que mata el instinto de sensualidad y castiga la carne día y noche. Y en el delirio de la exaltación exclama con una autoridad magistral: «Escuchad, escuchad todos. Con toda libertad en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos». Pedro Bernardone ya no es mi padre, y le entrego no solo su dinero, que aquí veis, sino además todos mis vestidos. Y lanza el último grito que tiene el tono de Magnífica: «Iré desnudo al encuentro del Señor». Tan conmovido como la multitud, el obispo lloró y, atrayendo al joven a sus brazos, lo envolvió en su capa. La iglesia tomaba así posesión de uno de sus más grandes hijos. Bajo la mirada desaprobadora del pueblo, su padre partió con sus bienes, pero con la tristeza en el corazón.